Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos: no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Por ello cada árbol se conoce por su fruto. Porque no se recogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El hombre bueno de la bondad que atesora en su corazón saca el bien, y el que es malo de la maldad saca el mal, porque de lo que rebosa el corazón habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Todo el que viene a mí escucha mis palabras y las pone en práctica. Os voy a decir a quién se parece. Se parece a uno que edificó una casa, cavó, ahondó y puso los cimientos sobre roca. Vino una crecida, arremetió el río contra aquella casa y no pudo derribarla, porque estaba sólidamente construida. El que escucha y no pone en práctica se parece a uno que edificó una casa sobre tierra, sin cimiento. Arremetió contra ella el río y enseguida se derrumbó desplomándose. Y fue grande la ruina de aquella casa. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy continúa con este sermón del llano, este sermón grande de Jesús en este Evangelio de Lucas que hemos ido viendo todos estos días. Y nos va haciendo ver un poco esa moral cristiana. No hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Así dice: el hombre bueno de la bondad que atesora en su corazón saca el bien, y el que es malo de la maldad saca el mal. De lo que rebosa el corazón habla la boca. Claro, eso nos hace entender muchas veces una cosa son las apariencias y otra la realidad. ¿Qué frutos da cada uno de nosotros? ¿O qué frutos dan los personajes importantes? ¿Qué apariencia tienen? Pueden tener buena apariencia, ir bien vestidos, parecer saludables, quién sabe qué. Pero cuando los frutos que se dan no son frutos ni de fe, ni de bien, ni de bondad, si no corresponden a los frutos de las obras de misericordia, sino a intereses creados y nada más, a seguir ideologías que otros imponen o que ellos mismos imponen, o que nosotros nos autoimponemos, pues mal vamos. Entonces, por nuestros frutos se nos conocerá. ¿Seguimos a Cristo? Pues se ven nuestros frutos, si son frutos de fe, si son frutos de caridad, si son frutos de esperanza. Entonces, bien, si no son nada de eso, entonces vamos mal. Si lo único es fruto de pura ideología, o del que dirán, o simplemente a contentar intereses de unos y otros, pero no buscando el bien, entonces estamos acabados. Y continúa el Señor: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Y aquí esto es como una advertencia a los cristianos de todas las épocas. A Jesús le llamamos el Señor, y lo es. Y hacemos lo que Él nos enseña. Y aquí hay examen de conciencia para rato para cada uno de nosotros. Por eso es muy curioso ver en muchos cristianos, y no hablo de los que venís a misa, y menos los que venís a misa cada día, pero tantos cristianos que no quieren oír la palabra de Dios, no quieren oír el Evangelio. Y no quieren oírlo porque tendrían que cumplirlo. Y creen que si no lo oyen, si no saben lo que dice, pues no están obligados a seguirlo. Así que ellos se acontentan de ser lo que ellos han decidido que quiere decir ser más o menos buena persona, y se acabó. Pero del Evangelio no quieren ni oírlo. Y son cristianos. Pero un cristianismo, se dicen ellos cristianos, pero no tiene nada que ver con la fe. No quieren oír hablar de la fe para que no les obligue a actuar de forma diferente de cómo ellos actúan. No quieren cuestionarse su vida, no quieren nada de eso. ¿Y qué hacen con eso? Construyen sobre arena, sobre tierra.
Si construyes sobre la roca, que es Cristo, toda tu vida funcionará hasta la muerte en la que te encuentres con Cristo y heredes la vida eterna. Si construyes sobre arena, podrás hacer una casa muy bonita por fuera, pero a la mínima se derrumba y no queda nada, se la lleva toda el agua. Todo aquello que habías construido en tu vida no queda nada, mientras que aquello que se hace en Cristo queda para la eternidad. Es aquello que Jesús explica muy bien. Todo el bien que hagamos es un tesoro que se acumula en el cielo. Todas las cosas que aquí tengamos se quedan aquí, porque no son nuestras, son de Dios. Y de todo eso tendremos que pasar cuenta ante Dios de lo que hemos hecho con aquello que era de Dios y que usábamos nosotros. ¿Lo usamos como Dios quería o lo usamos solo a beneficio estrictamente propio? Si todas las cosas del Creador son a nuestro propio beneficio, vamos mal. Si las usamos como Dios quiere y para lo que Dios quiera, entonces vamos bien y tendremos ese tesoro en el cielo, del cual podremos gozar especialmente en la presencia de Dios. Y por último, hablamos hoy solo un momento sobre San Juan Crisóstomo, porque es uno de los grandes obispos y doctores de la Iglesia. Era uno en la Iglesia primitiva, quiero decir, en la época antes de la Edad Media o hasta el inicio de la Edad Media, había 4 doctores occidentales y 4 grandes doctores orientales. San Juan Crisóstomo es uno de los 4 doctores de Oriente y era realmente un fuera de serie, no solo por su inteligencia, por su capacidad cristiana, un héroe absolutamente, por su paciencia inconmensurable, por su humildad, pero a la vez claridad, por tener una palabra facilísima para enseñar como nadie y con una piedad, claridad y grandeza únicas. En un momento muy difícil, porque era ese momento en que estaban los primeros emperadores que se llamaban cristianos, pero en realidad de cristianos no tenían nada. Eran emperadores paganos bautizados, pero ellos, sobre todo la emperatriz, era totalmente pagana y podemos poner 2 ejemplos. El primer ejemplo es cuando hace construir delante de la catedral de Santa Sofía, nueva, acabada de hacer, y decide construir allí delante 2 imágenes de plata de 15 metros de altura con las imágenes de los emperadores delante de la catedral. Y quiere obligar a todos los cristianos a que adoren en esas imágenes a los emperadores. Como es lógico, San Juan Crisóstomo dice que ni hablar, que de adorar a los emperadores nada. Y ella, como buena pagana, dice, ¿cómo? Si los paganos, cuando éramos paganos, los romanos adoraban a los emperadores, cuanto más los cristianos han de adorar a los emperadores cristianos. No entendía nada de lo que era la fe, de lo que era Dios, de lo que era nada. Y para ver cómo entendía todavía menos, se hace rodear de obispos, pero unos obispos que los hace ordenar ella a un obispo extraño, y eran sus consejeros. Pero obispos que sin fe, obispos sin nada, simplemente ordenados, pero eran los consejeros de la emperatriz, para ver cómo eran y cómo era ella. Decide hacer una consulta a los obispos, a estos, no a los obispos de verdad, no a los buenos, sino a estos que se había creado como consejeros suyos. ¿Cómo podemos, la consulta era esta, cómo podemos matar a San Juan Crisóstomo, no a San Juan, todavía no era santo, a Juan, al obispo Juan, que era Juan Crisóstomo, sin que Dios se entere? Y entonces estos obispos, que de obispos tenían solo la ordenación, pero nada más eran paganos, responden muy fácil. Si lo llevas lejos de Constantinopla, Dios no se enterará.
O sea, un absurdo total de respuesta. Pero así lo hicieron. Cogen a Juan, lo llevan a muchos kilómetros a pie, lo revientan y muere en el exilio. En realidad murió mártir, pero yo no sé si Oriente, que siempre ha sido muy por los emperadores en esos primeros siglos, decidió no hacerlo mártir para que no se dijera que los emperadores cristianos habían hecho mártires cristianos. No sé si por eso, pero se veneró como santo enseguida, aunque lo hubiera hecho matar de facto la emperatriz. Y fue un grandísimo. Todavía hoy se leen sus homilías y además son libros también, su tratado del sacerdocio y otros, muy fáciles de leer, porque tenía una capacidad de escritura y de hacerse entender, y escribía para el vulgo, para la gente, con gran profundidad, pero fácil. Ese don que Dios le dio, que hemos de pedir para todos los predicadores, que hablen como Dios quiera, pero sencillo, para que el pueblo entienda y siga a nuestro Señor Jesucristo.